Pero sí se escucha. Sí, sí. ¿Sí se escucha bien? Ok. Vale, pues si quieres empiezo. Ok. A ver, ya somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, porque para admitirlos tengo que cortar como la transmisión de la pantalla. Bueno, me tengo que volver ahí, pero ya. Ya, amigo. Vale, bueno, amigos, continuando con el tema de las anemias. A ver, dejen prendo camarita. Cualquier cosita de que se me trabe el internet o algo me dicen para apagarla y que se escuche mejor, ¿va? Bueno, entonces continuando con las anemias, esta vez vamos a tener la presentación de anemia megaloblástica. Pues nosotros somos Juan, Isaac y Elizabeth los que vamos a estar presentando. Siguiente. Vale, primero hay que empezar con qué es la anemia, porque entramos de lleno a las anemias, pero como tal, ¿qué es la anemia, no? Entonces, esta va a ser una disminución ya sea en los eritrocitos y o en la concentración de la hemoglobina. Para esto, pues vamos a tener principalmente dos parámetros de laboratorio para poder orientarnos, que pues va a ser como tal el conteo de eritrocitos en circulación y la hemoglobina. Aquí les puse una tablita con estos y otros valores también más adelante de la biometría hemática, de cuánto es lo normal para como tal el general de la población a nivel del mar y cómo es para la Ciudad de México. Podemos ver aquí que en los hombres el conteo de eritrocitos va de 4 puntos. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Nada más aquí. También el hematocrito también va a tener ahí como tal un ligero aumento, no tanto, pero también un ligero aumento. Siguiente. Y aquí ahora sí están todos los valores de la biometría hemática para que bueno, de la serie roja, para que ustedes puedan observarlos específicamente en residentes de la Ciudad de México. Siguiente. Y ahora sí, ¿cómo se va? O sea, ya sabemos que la anemia es una disminución en los eritrocitos o en la hemoglobina, pero ¿a esto tiene alguna clasificación o cómo lo vamos a percibir nosotros? Y pues sí, se puede clasificar de varias maneras. La OMS tiene una clasificación basada en la concentración de hemoglobina. Vamos a ver que lo puede clasificar ya sea en leve, moderada, grave o en 4 grados, dependiendo del valor del laboratorio de la hemoglobina. De un nivel de 10 a 13 gramos sobre decilitro es grado 1 o leve, de 8 a 9.9 es grado 2 o moderada, y de 6 a 7.9 pues es grado 3 y menor 6 es ya una anemia severa. También vamos a tener una clasificación morfológica y esto lo vamos a ver en el frotis respecto a la forma que tengan los eritrocitos, ¿no? Y esto lo vamos a ver también representado en el volumen corpuscular medio. Hay anemias que son normocíticas, o sea que el volumen corpuscular medio está normal de 80 a 100. Hay microcíticas menor a 80 y macrocíticas mayor a 100. Y también lo podemos clasificar respecto a la cromemia, o sea, qué tanta hemoglobina tiene, qué tan rojito se ve el eritrocito. Esto nos va a ayudar los parámetros de la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces vamos a tener normocrómico, hipocrómico o hipercrómico. Y hay otra clasificación de las anemias que son regenerativas o regenerativas, y esto se refiere a la capacidad de respuesta de la médula ósea de compensar esta anemia produciendo células nuevas, ¿no? Vamos a tener que las regenerativas también son periféricas. En estas va a haber un aumento de reticulocitos para poder responder a esta pérdida de los eritrocitos o de la hemoglobina. Ejemplos de esta pues, son la anemia hemolítica o una anemia posthemorrágica aguda. Y en las anemias arregenerativas, que también se llaman centrales, el conteo de reticulocitos va a estar disminuido. Esto a causa de, como tal, alteraciones de la médula ósea, como las aplasias, los síndromes mielodisplásicos, una invasión medular, o por las deficiencias de B9 y de B12 que vamos a ver específicamente hoy, entre otras enfermedades. Siguiente.
Amigo, deja, cambiamos a Isaac para que me siga dejando aceptar a los compañeros. Ok. Voy. Ya. ¿Ahí se ve? Sí, sí ahí se ve. Genial. Bueno, ahora de entre estas clasificaciones que les di respecto a su tamaño y su color, vamos a ver que se pueden presentar combinaciones de estas. Por ejemplo, vamos a tener anemias que son microcíticas e hipocrómicas, o sea que los eritrocitos van a estar chiquitos y pálidos. Esta como por ejemplo en la clase de ferropénicas, de anemias ferropénicas que ya vimos ayer, o también anemias sideroblásticas o en las talasemias. Vamos a poder también tener la microcitosis, que esta vimos que pues, puede ser por intoxicación de plomo, y este es un signo que se asocia a enfermedad inflamatoria crónica. También podemos tener, como en este caso, anemias macrocíticas, como la que van a ser causadas, por ejemplo, por deficiencia de B9 o B12 cuando hay megaloblastos, pero también hay anemias macrocíticas sin megaloblastos, o sea, sin estas células precursoras de eritrocitos que van a estar liberadas al torrente. Ejemplos de estas son hipotiroidismo, bueno, causadas, o sea, ejemplos de enfermedades que causan este tipo de anemia. Podemos tener hipotiroidismo, síndromes mielodisplásicos, alcoholismo, también reticulocitosis, anemias aplásticas o el tratamiento con quimioterapias. Y también vamos a poder tener anemias normocíticas, normocrómicas, o sea que a un frotis de sangre periférico los eritrocitos se van a ver normales, ¿no? Pero su conteo va a ser disminuido. Ejemplos de estos pues van a ser enfermedades enfermedades asociadas a enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, anemias aplásicas, una hemorragia aguda reciente también, las anemias hemolíticas y mieloptisis. Siguiente, por favor. Y pues ya entrando a lo que es la etiopatogenia de estas enfermedades, vamos a empezar primero por la deficiencia de B9. La vitamina B9, como también la conocemos llamada cobalamina, esta la podemos obtener de la dieta. Se va a encontrar principalmente en alimentos de origen animal, en proteínas animales, y más adelante vamos a ver que por esta razón personas que son vegetarianas o veganas pues van a ser más susceptibles a este tipo de anemia. Lo que pasa cuando ingerimos esta vitamina es que esta va a llegar al estómago y en forma de proteínas, y por acción de la pepsina va a poder romper estas proteínas y va a liberar como tal la vitamina B9. Después en el mismo estómago se va a liberar factor intrínseco por las células parietales. Este se va a unir a la vitamina B12 y van a formar el complejo B12 factor intrínseco. Ya este va a continuar su curso a través del tracto digestivo y va a llegar al ilion terminal, donde va a ser absorbido por los enterocitos, específicamente gracias al receptor de cobulina. Y pues ya dentro del eritrocito, la vitamina B12, que estaba unida al factor intrínseco, se van a disociar, y ahora la vitamina B9 va a pasar a la transcobalamina 2 para poder pasarla al torrente sanguíneo. Y ya en la sangre, el complejo cobalamina transcobalamina 2 se puede ir a diversos tejidos, ¿no? Como lo es el hígado o como lo es la médula ósea para la formación de células. En el hígado va a estar nuestra reserva de vitamina B12, al igual que de B9, y cabe resaltar que la vitamina B12 tiene, digamos, su reserva en el hígado puede durar varios años, ¿no? Más de 3 años, por ejemplo, yo encontré. Y en el caso del metabolismo de la B9, esta, a diferencia de la B12, la vamos a poder obtener también de la dieta, y principalmente de verduras de hoja verde y de algunos frutos cítricos. Y también ahora muchos cereales y muchos productos vienen fortificados ya con esta vitamina, debido sobre todo a la importancia en el desarrollo del tubo neural durante el embarazo. Y bueno, ya que lo ingerimos, esta va a venir en forma de poliglutamato. ¿Qué quiere decir esto? Que va a venir con muchas cadenas de glutamato, ¿no? Entonces, esta molécula, al tener muchos
grupos polares no va a poder ser liposoluble, o sea, no va a traspasar la membrana de los eritrocitos, de los enterocitos fácilmente, por lo que cuando llega al yeyuno se va a encontrar con unas enzimas que se llaman folil conjugasa, esta viene del páncreas, y con otra enzima que se llama conjugasa de la mucosa de la pared intestinal, para poder disociarla y que quede solo en monoglutamato. Entonces ahora sí el monoglutamato puede pasar al enterocito. En el enterocito, más adelante vamos a ver cómo son la forma, bueno, la importancia de estas, pero se va a juntar con un grupo metilo y pues van a formar el metil tetraidofolato. Y pues cabe resaltar que en el hígado su reserva va a estar, la reserva de B9 va a durar de 3 a 4 meses más o menos. Esta es mucho menor. Bueno, en el caso de la anemia perniciosa, esta vamos a tener que es una enfermedad autoinmune, causada por una gastritis autoinmune, que pues esta resulta en la destrucción de las células parietales, que pues da como tal una subsecuente deficiencia de factor intrínseco, y pues esta va a tener mayor asociación a un riesgo de carcinoma gástrico. Como es una enfermedad autoinmune, van a existir anticuerpos dirigidos contra el propio cuerpo, ¿no? En este caso, en el 90% de los pacientes vamos a tener que hay anticuerpos anticélulas parietales, y en otro 70% de pacientes vamos a tener anticuerpos antifactor intrínseco. Por lo tal, pues vamos a tener que la anemia perniciosa también nos va a dar todo este cuadro de anemia megaloblástica. Siguiente, por favor. Ahora ya llegando al, como tal, digamos, causas de la anemia megaloblástica, pero esta vez causada por la deficiencia de vitamina B12. Vamos a tener que causas comunes de esta, pues es una absorción defectuosa. Principalmente vamos a poder tener como una atrofia gástrica, como tal lo vimos ya en la anemia perniciosa. También vamos a tener que pues por ejemplo el bypass gástrico, que es cuando se elimina un 80% del estómago, específicamente del fondo del estómago, donde se encuentran la mayoría de las células parietales, pues vamos a tener una alteración de la liberación del factor intrínseco, por lo cual nos puede resultar en una deficiencia de B12. Y bueno, también aquí cabe resaltar que para que se absorba, bueno, más bien para que se libere la pepsina, pues el ambiente del gástrico tiene que ser muy ácido, ¿no? Para que el pepsinógeno podamos pasar a la pepsina. Por lo tanto, pues una reducción en la producción de ácido clorhídrico, pues más bien evita que se libere la vitamina B12. Por lo tanto, pues también el uso constante de inhibidores de la bomba de protones, pues vamos a poder observar esta anemia. Esta gráfica viene mejor explicada en otra diapositiva, así que por favor, siguiente. Y en el caso de causas de la anemia macrocítica, pues primero cabe resaltar el metabolismo, ¿no?, de la B9. La B9 también la obtenemos más bien, esto ya lo explico un poquito. Entonces, vámonos con causas de deficiencia de vitamina B9. Primero es que aumente su demanda, como durante el embarazo. Ya vimos que pues es importante que las embarazadas consuman ácido fólico desde 3 meses antes, para que puedan llenar las reservas de esta vitamina. También durante las anemias hemolíticas, o también podemos tener la causa en una mala absorción. Como tal, vamos a poder tener esta molécula que se llama fentoína, que pues esta inhibe la conjugasa intestinal, que ya vimos que esta ayuda a partir el poliglutamato para que pueda entrar a la célula. También medicamentos como el trimethoprim, inhibe la dihidrofolato reductasa, que ahorita vamos a ver que es una enzima que ayuda a que
esta vitamina bueno, vemos que tiene un rol en la síntesis de ADN, entonces este medicamento pues va a intervenir en esta enzima, ¿no? También vamos a tener que la expresión de transportadores puede disminuir gracias a estos medicamentos, metotrexato, las sulfas o el alcohol. Bueno, y pues recordemos que la absorción de la vitamina B9 está en el yeyuno. Ahora sí, ¿cómo se da bueno, siguiente, porque este también viene en el siguiente. Ahora sí. Ay, no vino. Bueno, les voy a explicar. ¿Qué va a pasar en la fisiopatología? Pues mira, el rol en la síntesis en el DNA de estas dos moléculas, vamos a tener primero que pues la B9 es usada para pues síntesis de precursores de DNA. Digo, la B12, bueno, ambas, ¿no? Primero, la B12 va a aceptar un grupo metilo que proviene de un metil tetrahidrofolato, que ya vimos que cuando ingresa a la célula se va a encontrar con esta molécula. Entonces van a formar metilcobalamina y tetrahidrofolato solito. Luego una serina que le va a donar un grupo metilo al tetrahidrofolato y a su vez lo pasa a una desoxiuridina monofosfato para formar desoxitimidina monofosfato. Esto venía mejor explicado en una imagen, pero no sé por qué no viene aquí, pero el caso es que estas dos van a formar purinas y pirimidinas, que son esenciales para la replicación del DNA. Entonces, cuando tenemos una mala ingesta o algún factor que interviene en esta síntesis, pues vamos a tener una división celular afectada, principalmente a nivel de médula ósea, ¿no? Entonces, por lo tanto, el recuento de eritrocitos va a bajar, el recuento de células de leucocitos también va a bajar y de plaquetas también podemos verlo disminuido. Por lo tanto, en la anemia megaloblástica podemos tener una pancitopenia. Cabe recalcar que los niveles de homocisteína en esta enfermedad están elevados, pero cuando es deficiencia solamente de B12, más bien de B9, no vamos a tener también deficiencia más bien aumento de ácido metilmalónico. Por lo tanto, podemos ver que el folato ayuda en la conversión de homocisteína a metionina para la formación de estos ácidos nucleicos, pero no del paso de metilcoenzima A a succinilcoenzima A. Ese es un factor que más adelante van a comentar mis compañeros para ayudar a discernir entre cuál es una y cuál es otra. Y entre los factores que van a provocar esta macrocitosis podemos ver los cambios, específicamente cambios megaloblásticos de las células, medicamentos como alopurinol, quimioterapia, inmunosupresores, lamivudina, sinobudina, estos medicamentos, incluso óxido nítrico y, como ya vimos, el trimethoprim. Ahora, medicamentos que son específicos para la reducción de la absorción de los folatos, está la aspirina, por lo que ya dije del factor intrínseco, las penicilinas, el cloranfenicol, la eritromicina, los estrógenos, nitrofurantoína. Los que inhiben la absorción de B12 están antiácidos principalmente y los antagonistas del receptor H2. Los que interfieren con el metabolismo de los folatos, metformina y fenitoína, y algunos fármacos, específicamente para tratar la hemólisis por deficiencia de glucosa 6 DP, está la dapsona, el azul de metileno, nitrofurantoína y entre otros. Y pues ya esto sería como tal de la patogenia. Nada más, a ver, un momentito nada más. ¿Por qué es importante todo esto que acabas de mencionar, de todos estos medicamentos? ¿Sí? Dijiste que toda esa lista de medicamentos interfiere en la absorción. ¿Sí? Imagínense entonces, la importancia es cuánta gente diabética no hay en la actualidad que está tomando metformina. ¿Sí? Estos pacientes en algún momento de la evolución de su diabetes van a presentar una deficiencia de absorción
B12, por lo tanto van a tener en algún momento una manifestaciones de una anemia o alteraciones en la cuenta la biometría hemática, que se puede ver reflejada ya sea como una anemia o con alteraciones en la morfología de los leucocitos, ¿no? Entonces, por eso la importancia, se menciona así tan rápido, pero hay que tomar en cuenta todo eso. Mencionaste también el otro, hay pacientes que están recibiendo a veces lo que es el trimetoprim y muchas veces cuando 14 días le tienes que estar reponiendo también en alguna forma ácido fólico o ácido folínico, para que no haya alteraciones a la larga en la cuenta que pueda haber algunas citopenias. ¿Por qué? Porque no va a haber una absorción de B12 y ya nos mencionaste también que va a haber estos pacientes con deficiencia de B12 o de ácido fólico en algún momento pueden presentar algún grado de leucopenia. Entonces, para que vayamos relacionando todo esto. Otra de las cosas, si les quedó claro, a ver, por ejemplo, Inés Trujillo, ¿me puedes decir en qué sitio del organismo se absorbe el ácido fólico? En el yeyuno. En el yeyuno. Y Jorge Gutiérrez, ¿me puedes decir dónde se absorbe la B12? En el ilion. En el ilion, ¿no? El tercio distal del ilion, ¿no? Entonces son de las cosas importantes. Todo este metabolismo es un poco complejo, de cómo se forma o cómo van a interferir en los ácidos nucleicos, recordarán que hay una parte de este metabolismo que se llama la trampa de los folatos. Entonces ahí es donde se une tanto la conjunción de ácido fólico con B12. Entonces, al haber alguna deficiencia tanto de ácido fólico o de B12, el resultado va a haber una disminución en la formación de ácidos nucleicos, lo que se va a traducir en alteraciones del núcleo de las células. Entonces, falta de estas vitaminas, puede haber una deficiencia, alteraciones de los ácidos nucleicos y por lo tanto, pues los problemas hematológicos, alteraciones a nivel de los núcleos de la célula, y es lo que nosotros vamos a observar. Ya nos dirán sus compañeros cuáles son las características morfológicas que se pueden presentar. Continuamos. Sí, bueno, entonces ya les cambié la imagen para que puedan ver como tal. Es pues aquí vemos el rol del que tiene la B12 y la B9 en forma de folatos para como tal llevar a nuestra síntesis de DNA. Entonces ya dijo, bueno, ya lo mencionó la doctora y más adelante vamos a mencionar que entonces una deficiencia de estos pues va a interrumpir toda esta cadena de reacciones, por lo cual vamos a observar que la formación de los eritrocitos pues va a ser muy lenta. Entonces por esto vamos a tener que una característica de los eritrocitos van a ser más grandes y como tal una respuesta en la médula ósea pues va a ser la liberación de megaloblastos al torrente. Entonces esto también pues lo vamos a abarcar en el diagnóstico, ¿no? Entonces bueno, ya, siguiente. Bueno, esa ya es una tablita para recordar las vitaminas y de lo que estamos hablando, por si se nos había olvidado cuál era cuál. El ácido fólico es el que estamos tomando como B9 y la B12 pues es la cobalamina. Y bueno, siguiente por favor. Ya empezando con el cuadro clínico, pues les pongo los síntomas generales. Bueno, signos y síntomas generales de cómo vamos a ver al paciente con anemia megaloblástica. Pues lo vamos a ver como bueno, ahorita les voy a ir dando como más especificaciones, pero en general, pues vemos a un paciente fatigado, cansado. Ya en casos extremos se menciona lo de la palidez y también las palpitaciones. Bueno, esto ya puede como venir aunado a palpitaciones, aturdimiento y dificultad para respirar, como se acuerdan, lo estábamos comentando en la clase pasada.
Estos ya son más bien como signos o síntomas que nos están diciendo cómo está tratando de recompensar el paciente. Siguiente, por favor. Y ahora, en cuanto a cambios neuropsiquiátricos, ya es como un poquito más enfocado a esto de la megaloblástica. Y bueno, sí cabe destacar que los neuropsiquiátricos ya es cuando tenemos una anemia muy grave, porque en los primeros síntomas, por ejemplo, la bibliografía nos dice que lo vamos a detectar, pero cuando el paciente está como en inicios, y eso va a ser como por o sea, por sí una deficiencia, pero va a ser más bien como algo que nos salió por casualidad en el laboratorio, o sea, que lo vimos incidentalmente, no es como que el paciente ya llegue con muchos cambios neurológicos y ahí es donde lo detectamos, esto ya es más avanzado. Entonces, ¿qué tenemos? Pues para la B12 son hallazgos neurológicos, los más comunes que tenemos son parestesias, por eso les pongo el piecito con hormigas, que es este adormecimiento que nos refieren los pacientes. Cabe destacar que son las parestesias simétricas, también problemas de entumecimiento o de marcha. Y bueno, ¿esto cómo se va también a llevar? Puede referir el paciente que además tiene una debilidad y esta debilidad va siendo progresiva. Por ejemplo, no sé, hace 3 meses sí me sentía cansado, pero no tanto, y hoy ya el cansancio es demasiado. Así nos lo pueden llegar a referir. Y pues otro va a ser depresión o deterioro del estado de ánimo. Y también conlleva la irritabilidad, el insomnio y la aceleración cognitiva. Estos, pues sí, como les decía, estos hallazgos no los vamos a encontrar en todos los pacientes, entonces estos son como un poco más especiales, pero sí cabe destacar que los mencionemos. Siguiente, por favor. Ahora, para los gastrointestinales. Para los gastrointestinales, pues tenemos igual para la deficiencia de B12 algo que se llama glositis. ¿Qué es la glositis? Es esto que vemos en la lengua, en la imagen, que es como si ven esta placa rojiza o rosada, se puede llegar a ver que está bien delimitada. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay una, ya sea atrofia o ausencia de las papilas filiformes. Como pueden ver, pues se ve hinchado, también puede presentar dolor y mucha sensibilidad. Y pues, como ven, se ve pues más hiperpigmentada la lengua en ese pedacito. Y pues por la deficiencia de folatos, por la B9, puede causar úlceras orales, perdón. ¿Y por qué pasan los cuadros gastrointestinales? Porque como ven, y ya lo mencionó Juan, pues estas células del tracto gastrointestinal son las que se dividen rápidamente y como nuestras vitaminas B9 y B12 son las que nos sirven para que podamos aplicar células porque nos ayudan con esta formación de DNA, pues si no tenemos cómo formar esto, se nos van a empezar a atrofiar o a tener ausencia, como les mencioné. Y pues sí, ante cambios de ácidos nucleicos, pues son muy sensibles. Y pues ante las deficiencias, por eso pasa esto. Siguiente, por favor. Ay, perdón, antes que nada, se me olvidó mencionarles que estos síntomas, o como vieron en la etiología, viene aunado como a patologías gastrointestinales de mala absorción o de falta de dieta, pero por ejemplo en las de mala absorción, estos síntomas que vemos los gastrointestinales que les acabo de presentar, también pueden ser como, no tanto a lo mejor por la deficiencia de vitaminas, sino tal vez por otra etiología que está aunada a esto. Entonces, ahí hay como que hacer un poquito, o sea, sí debemos de fijarnos en los síntomas, bueno, en los signos, pero también debemos de, pues sí, de buscar la etiología para ver qué otra cosa nos lo puede estar haciendo. Y ya, entonces pasamos a el por qué o cómo podemos distinguir estas deficiencias, porque pues van casi juntas, ¿no? Es la cobalamina con el ácido fólico. Pues bueno, en cuestión de la dieta, podemos distinguir, por ejemplo, a pacientes que sean veganos, en el caso de la cobalamina, que sean veganos estrictos o vegetarianos, entonces que no la consuman. Y en el caso del ácido fólico, pues en pacientes que tengan antecedentes de una disminución de la ingesta dietética del ácido fólico o también de que aumente su consumo de alcohol. O por ejemplo en pacientes alcohólicos, entonces si llega con algún tipo de anemia, entonces vamos a dirigirnos más como a pensar en esto del ácido fólico. Ahora en cuanto al curso del tiempo, pues vamos a poder diferenciar la decobalamina del ácido fólico, porque la decobalamina, mencionaba la bibliografía, que se puede desarrollar a lo largo de los años, porque tenemos muchas reservas corporales. Bueno, tenemos de 3 a 5 miligramos, pero estas son suficientes para muchos años, como ven, de 5 a 10 años. Entonces, pues sí va a ser a largo plazo.
En cuanto al ácido fólico, no tenemos, o sea, que también son 5 a 10 gramos, pues no, o sea, es como la misma cantidad, pero los estamos utilizando de manera diferente y estos no los estamos como consumiendo de una forma más rápida. Y es por eso que lo podemos ver de semanas a años, digas, de semanas a meses, perdón. Y pues esto bueno, lo vamos a diferenciar de esta manera. Siguiente, por favor. Bueno, entonces hablando ahora un poco sobre el diagnóstico de las anemias, sobre todo, vamos a empezar con la anamnesis, ¿no? Como cualquier otra enfermedad. Vamos a enfocarnos entonces un poco en los antecedentes nutricionales, es decir, vamos a checar la frecuencia con la que nuestros pacientes coman ciertos alimentos que pueden ser la fuente de esas vitaminas, ¿no? Lo que es verduras de hoja verde, sobre todo el salmón, algunas semillas, etcétera, etcétera. Ya que algunos, o sea, las deficiencias nutricionales pueden ser una gran etiología, como ya habíamos visto hablando con Mada y con Juan, de esta anemia. Ahora, vamos a investigar también sobre la ingesta de alcohol y ciertos fármacos, porque el alcohol generalmente nos va a impedir una buena absorción de folatos. Y como ya lo veíamos con Juan hace ratito, la metformina es uno de los fármacos que va a alterar esta absorción de vitamina B12. Realmente no se tiene como que muy establecido por qué es esto, pero más que nada pues, es por el factor intrínseco, ¿no? Entonces la metformina va a competir con la vitamina B12 por el factor intrínseco y pues va a haber una reducción de la absorción. Otra cosa que tenemos que investigar son los antecedentes familiares de la anemia y la etnia de nuestro paciente, ya que las deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa pueden ser un poquito más prevalentes en razas africanas o asiáticas. Ahora, sobre la exploración física, nos vamos a centrar en el sistema cardiovascular, ¿no? Vamos a tener un latido vigoroso, pulsos periféricos intensos y un soplo sistólico de flujo, ¿no? Esto un poquito relacionado como lo veíamos la clase pasada, ¿no? De que vamos a tener un estado de un flujo predinámico y por eso se va a desarrollar el soplo. Y por último, también como veíamos con Mada anteriormente, en casos muy extremos vamos a tener palidez en piel y mucosas y donde más que nada en lechos unguiales y surcos palmares. Bueno, ahora, hablando un poco sobre los estudios de laboratorio necesarios para nuestro diagnóstico de la anemia, vamos a tener la biometría hemática, sobre todo enfocándonos en el índice eritrocitario. ¿Por qué? Porque estas anemias megaloblásticas van a cursar como macrocíticas, es decir, con un volumen corpuscular medio mayor a 100, o megaloblásticas con un volumen corpuscular medio mayor a 115. Como lo podemos ver aquí aquí. Van a cursar son de trastorno de la maduración y van a cursar como macrocíticas. Como lo veíamos con Juan, otros hallazgos que podemos ver en esa biometría hemática va a ser un conteo de reticulocitos bajos, leucopenia y un recuento plaquetario va a ser moderadamente reducido, ¿no? También va a depender de la gravedad de la anemia con la que cachemos al paciente, ¿no? Otros estudios diagnósticos que nos van a ayudar a establecer la etiología, ahora sí que realmente sí sea de B12 o que realmente sí sea de B9, son las concentraciones séricas de vitamina B2 y B9, ¿no? Los valores normales de la vitamina B12 lo normal es de que sea mayor a 300. De 300 a 200 son los valores límite y menor a 200 son los valores bajos, son los valores que tenemos que, ahora sí que empezar con tratamiento. Pero es importante también recalcar que hay otras etiologías por las que, por ejemplo, puedes que los valores estén aumentados por enfermedad hepática en el alcoholismo, enfermedades renales, ciertos cánceres y neoplasias, o que los valores de vitamina B2 estén disminuidos, además de la anemia, ¿no? El embarazo, infección por VIH y mieloma múltiple. Y como lo decíamos con Mada en unas diapositivas anteriores, realmente con la vitamina B12, o sea, si ven, tenemos reservas de 2 a 3, ahí se me fue, era miligramos. Entonces realmente la vitamina B12 va a ser un poquito más, vamos a tener reservas muy grandes, pero nuestro consumo diario va a ser de 1 a 3 microgramos, entonces sí vamos a necesitar esto. Y sobre todo que las embarazadas vamos a necesitar 2 microgramos diario para un buen curso del embarazo.
Ahora, de respecto a la vitamina B9, también ya como le veíamos con Mada, su principal reservorio, el reservorio más grande está en el hígado, y vamos a tener que valores normales están arriba de los 4 nanogramos, valores límite de 2 a 4 y menores a 2 en los valores bajos. Y como también veíamos, nuestro consumo diario, a diferencia de la vitamina B12, va a ser de 50 a 100 microgramos. Entonces vamos a estar utilizándolo y utilizándolo más, teniendo en cuenta que nuestra reserva son solo 10 gramos. Y es lo que también veíamos con Juan y Mada, que en las embarazadas necesitamos de ácido fólico 3 meses antes y después de quedar embarazada para un correcto desarrollo. Y pues también es importante decir que ciertos valores, ciertos valores de folatos van a estar ligeramente más altos en los primeros meses de vida. Y para que tengamos una mejor toma de estos valores séricos, el paciente debe estar en ayunas. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque puede ocurrir de que estos valores de la vitamina B12 y la vitamina B9 ya sean poco concluyentes o que realmente nos alteren mucho. Entonces vamos a tener una última prueba diagnóstica llamado el ácido metil, respecto a la medición del ácido metilmalónico y la homocisteína. Mejor los pongo esta. El ácido metilmalónico y la homocisteína van a servir de cofactores en el metabolismo. Al revés, la vitamina B6 y la B12 van a servir de cofactores en esta cadena del metabolismo de los folatos. Entonces, ¿qué va a pasar? Más que nada de que esta prueba de la medición del ácido metilmalónico nos va a ayudar a confirmar si es una anemia por vitamina B12. ¿Por qué? Porque el ácido metilmalónico, como podemos ver acá, la vitamina B12 es un cofactor del ácido metilmalónico. Entonces, sin vitamina B12, el ácido metilmalónico va a empezar a acumularse. Es por eso que un ácido metilmalónico elevado y una homocisteína elevada nos va a confirmar que hay una deficiencia de B12. Sin embargo, ya sea que tengamos el ácido metilmalónico normal y la homocisteína elevada o normal, no va a haber deficiencia de vitamina B12. De nuevo, esta medición del ácido metilmalónico va a ser un poquito más para confirmar o no sobre si es etiología por B12. Si no, podríamos pensar que sí es por folatos. Y entonces, eso es lo que les decía, ¿no? Más que nada, es como un diagrama que resume los métodos diagnósticos, ¿no? Si sospechamos que nuestro paciente puede tener estas anemias megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12 o folatos, que es lo que ya decíamos, ¿no? Sobre todo por el hallazgo de la anemia macrocítica con un recuento bajo de reticulocitos. Vamos a medir los niveles séricos de vitamina B12 y de nuevo, si sale normal, pues no tiene ni anemia por vitamina B12 o B9. Si salen deficientes, como los veíamos, menos de 200 o menos de 2 en vitamina B12 y vitamina B9, pues ya tendríamos como que el diagnóstico confirmado. Y si estos salen al límite o son poco concluyentes, etcétera, vamos a poder medir el ácido metilmalónico y la homocisteína, donde si el ácido metilmalónico y la homocisteína están aumentados, sí tenemos anemia por deficiencia de vitamina B12. Si solo es la homocisteína aumentada y el ácido metilmalónico está normal, es por una anemia por deficiencia de folatos, más que nada. Y por último, un estudio complementario es el frotis sanguíneo de sangre periférica, y es lo que, bueno, en esos cortes lo más interesante, ¿no? Vamos a tener macrocitos ovalados, ¿no? Anisocitosis considerable y polloquilocitosis. La polloquilocitosis es más que nada la presencia de esos glóbulos con diferentes formas. Y quizá lo más característico de estas anemias son los neutrófilos hipersegmentados. Y para hablar de que un neutrófilo está hipersegmentado, es de que necesita tener más de 5 lóbulos oculares. Y también por último es bueno agregar que, esta ya no la puse porque pues ya no se usa, ya no es de rutina. Pero otro estudio que se usa o que se usaba antes para el diagnóstico de anemias de vitamina B12 era la prueba de Skilling. Pero realmente esa prueba ya no es tan
ya no es rutinaria y pues ya casi no se usa, ¿no? Se prefiere usar de nuevo los niveles séricos de B12 y B9, además de los valores de la biometría hemática. Un comentario nada más. Doctora, creo que apagó su micrófono. La prueba de Schilling, que dices que ya no se hace, esa normalmente se llega a hacer cuando estamos sospechando que hay una deficiencia de factor intrínseco, que la anemia es porque hay, no hay la producción de factor intrínseco como tal, ¿no? Entonces, es cuando única y exclusivamente, si bien ya no se hace tan frecuentemente, es la única situación cuando la pedimos, es cuando ya hicimos las pruebas y no tenemos la causa, entonces la siguiente sería sospechar que hay una disminución de factor intrínseco y entonces cuando se pide esta prueba, de la prueba de Shield. Y en esto que esta diapositiva que está puesta aquí en estos momentos, bueno, si bien las anemias megaloblásticas, en el simple hecho que nosotros veamos un frotis de sangre periférica, vamos a ver que esos neutrófilos son también de un mayor tamaño de lo normal, ¿sí? Son células más grandes que el tamaño normal de un neutrófilo. Y ya las características las dijiste bien acertadas, son células hipersegmentadas. Ya dijimos que lo normal son 5 lobulaciones, estas van a tener 6 o muy raramente 7 pueden presentar, y todas las alteraciones de los glóbulos rojos que mencionaste, ¿no? Continuamos. Bueno, ya en cuanto al tratamiento que tenemos, pues vamos a tenerlo en diferentes formas, en diferentes disponibilidades, o bueno, sí, formas terapéuticas. Y para la B9, pues el ácido fólico es la forma sintética de la vitamina porque como lo encontramos así normalmente en los alimentos, pues se llaman folatos. Entonces, pues así es como lo vamos a encontrar médicamente, como ácido fólico. Y para la B12, pues esta la vamos a encontrar en 2 presentaciones, en cianocobalamina. Esta encontré en la bibliografía que está en Estados Unidos, y la hidroxicobalamina, que es la otra forma, está más en Europa, pero busqué, por ejemplo, en farmacias mexicanas y me aparecen de las 2 formas. Entonces, pues, bueno, hay estas 2 variedades. Siguiente, por favor. Ahora ya para el tratamiento específicamente del ácido fólico, aquí les pongo unos puntos de las dosis recomendadas para cada edad. Entonces, por ejemplo, tenemos para los recién nacidos, niños y adolescentes, adultos embarazos 600 microgramos, pero sería como una dosis grande porque la recomendada es como mínima de 400 microgramos para el embarazo exclusivamente. Y pues bueno, ya el ácido fólico lo tenemos en 2 presentaciones, en la oral o en la intravenosa. La oral, que es la más común y la que se ingiere, para este tipo de anemia se utiliza de 1 a 5 miligramos al día. Estas ya son dosis altas, porque como lo ven incluso en el embarazo son 400 microgramos, que son 0.4 miligramos. Ajá. Entonces, pues nos dice que también, o sea, incluso si tenemos una mala absorción, pues esta sí va a ser eficaz porque como es una dosis alta y como es una dosis muchísimo mayor aparte a la que debemos estar ingiriendo en la dieta, pues nos está funcionando. Y esto lo vamos a, bueno, como a tratar, dependiendo si la causa es reversible o crónica, porque pues depende de la etiología que nos esté causando esta anemia. Y ahora la intravenosa, esta nos menciona que puede ser indicada para personas que no pueden tomar un medicamento oral. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, vómitos o porque no es posible que ingiera, pues sí, de forma oral. Entonces esto ya tiene más que ver con enfermedades adyacentes que tenga nuestro paciente. Además de que si tiene, por ejemplo, una deficiencia muy grave y tiene una necesidad, o sea, es muy urgente que lo tenga, pues sí lo podemos administrar de forma intravenosa. Y ahora, siguiente. A ver, una pregunta ahí. ¿Encontraste que había ácido fólico aquí en México en forma intravenosa?
No, eso no lo encontré. Pues obviamente no, porque no lo existe. No. Ajá, entonces, Ajá, solamente encontré el oral y solamente igual voy a presentar así como exactamente, el el oral. oral es el único que hay. Y las únicas presentaciones que encuentras en forma oral es de los 5 miligramos, tabletitas de Ujú. 5 miligramos. Entonces, si la dosis de un niño de 6 meses sabemos que por peso le corresponde menos dosis, lo que hacemos es o divides la tableta o le das 5 miligramos, no diarios o lo correspondiente, pues, pero cada tercer día, dependiendo la dosis que le corresponda, si es que es un niño. Y en el adulto, con 5 dosis al día, más que suficiente si es una anemia muy severa, y si es leve, pues lo puedes repartir cada tercer día los 5 miligramos. E intravenoso. ¿Qué sucede muchas veces? A veces nos apoyamos en el ácido folínico. Uh-huh. Por ejemplo, los pacientes que les decía yo que están con el tratamientos con trimetropin, en forma que ya llegan a tener más de 21 días, entonces en ellos a veces los apoyamos no tanto con el ácido fólico viral, sino con ácido folínico, obviamente haciendo un cálculo del mismo, ajá, de sus requerimientos, para prevenir que no vayan a tener una deficiencia de B12 como tal o alteraciones a la larga por el uso crónico de algún medicamento que esté inhibiendo lo que son los folatos como tal. Uh-huh. Continuamos. Y justamente aquí les aparecen las imágenes, como menciona la doctora, justo la presentación de los 5 miligramos. Y la otra, pues fue otra imagen que encontré, pero pues no está disponible en el país, que sería con la forma inyectable. Y sí, justo como lo dice la doctora, aquí nos dice ácido fólico, pero sí también las demás imágenes dicen ácido folínico. Y pues ya, es para que conozcan la presentación. Y ahora en cuanto al tratamiento de la cobalamina, pues igual les pongo las medidas para cada edad, el recién nacido, los niños adolescentes, adultos y embarazadas, y pues cuando están en lactancia. Y aquí tenemos dos formas, la oral y la intramuscular. La oral en la absorción normal, que nuestro paciente no tenga un síndrome de mala absorción o patologías que le causen una mala absorción, pues le vamos a estar dando 1000 microgramos al día, que sería 1 miligramo al día. Y para la mala absorción, pues le vamos a aumentar la dosis, se la vamos a duplicar, justamente por esta pérdida que puede llegar a haber. Igual será al día. Y pues va a ser efectiva siempre y cuando sea alta, como lo ven, al doble. Y en cuanto a la intramuscular, pues esta puede ser de 1000 microgramos por semana hasta que corrijamos la deficiencia. Y luego ya después va a ser al mes, esto en el caso de la cianocobalamina, porque ven que les decía que había dos presentaciones, cianocobalamina o hidroxicobalamina. Y en el caso de la hidroxicobalamina, pues una vez cada 2 meses. Ahora ya si hay síntomas neurológicos, como se los había mencionado antes, que les decía que son muy graves, o sea, porque verdaderamente esta anemia la vamos a diagnosticar más que por clínica en el consultorio, la vamos a poder diagnosticar por un hallazgo incidental en el laboratorio, como nos lo explicaba Isaac, entre todas las pruebas que tenemos. Y pues bueno, ya en este caso neurológico, pues vamos a administrar 1000 microgramos de 1 a 3 semanas. Y las presentaciones que encontré para, bueno, siguiente por favor, que encontré para esto serían estas, que las encontré como de farmacias mexicanas. Y pues como vemos la de cianocobalamina de 1000 microgramos en forma oral y la igual cianocobalamina pero en la forma inyectable de 1000 microgramos. Siguiente, por favor. Ahora ya, pues finalmente tenemos lo que es la evaluación y el seguimiento, porque ya lo diagnosticamos, ya vimos a nuestro paciente, le mandamos el tratamiento. Ahora, ¿cómo sé que esta anemia se va a corregir o no? Pues bueno, tenemos que darle un seguimiento, y el seguimiento que le vamos a dar, pues no, tenemos que volver a hacer estudios de laboratorio para ver cómo va mejorando y cómo va progresando esto. Entonces, por ejemplo, para marcadores de hemólisis, nos dice que de 1 a 2, aquí era que de 1 a 2 días ya lo podíamos como identificar un poco o que mejoraría, ahí se me fue la palabra. Para los reticulocitos
unos de 3 a 4 días, ya como propiamente la anemia o estas alteraciones, pues de 1 semana a 2. Y pues ese es como su mejor inicial, porque ya la normalización la vamos a ver de 4 a 8 semanas. Entonces, pues podemos citar, por ejemplo, el paciente ya de 1 a 2 meses para ver cómo ha evolucionado. Y los neutrófilos hipersegmentados, que era una forma, como vimos, de diagnosticarla, porque es muy clásico de aquí, que tenga más de 5 lóbulos y pues que estos representen más del 5%, pues lo vamos a poder ver a partir del día 10 al 14 más o menos. Y ya las leucopenias o trombocitopenias, como nos mencionaba desde antes nuestro compañero Juan, que puede estar acompañado de pancitopenias, lo vamos a poder ver de 2 a 4 semanas. Entonces sí es importante como ver este tiempo para saber cuándo hacerle los estudios correspondientes y ver su progreso. Y ya, pues a partir de ahí, ver cómo ha mejorado el paciente. Entonces sería todo por la exposición. No sé si tengan alguna duda. Estas son nuestras referencias. ¿Alguno tiene alguna pregunta respecto a lo que se acaba de exponer? Se me hace que ya no está. No, no hay dudas, doctora. Joana. Si están o no están. Vamos a tomarle una de pantalla para ver ¿se pueden conectar? Abrir las cámaras. Exacto. Le tomamos ahí para que son los que están poniendo la atención. A ver. Muy bien. Ok. Entonces yo creo que casi no está funcionando. Ya está nada. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Pues son los que se les va a poner ¿cómo se llama? La Es que asistencia. quiero. La asistencia. ¿Me puedes tomar una a tu pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, se la envío. Pues, muy bien. Pues entonces, si no hay dudas, ¿tienen alguna duda sobre lo que se presentó? Bueno, entonces nos veríamos el próximo lunes. Entonces, yo doy la próxima clase y en este fin de semana les mando a su compañera los temas que se van a presentar por los demás grupos para que los vayan presentando con tiempo y no les agarre con tiempo muy corto, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Sí, doctora. Pues nos estamos viendo, que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.